Buenas tardes, compañeros y profesor. En el día de hoy les hablaremos sobre SMED. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a empezar hablando de la definición de SMED. SMED significa cambio de matriz en menos de 10 minutos. Este nació de la necesidad de reducir el tamaño de los lotes que pasaban por las prensas de estampación, optimizando para ellos el tiempo de cambio empleado en pasar de una matriz a otra. Hoy en día el SMED se aplica a las preparaciones de toda clase de máquinas. Dentro de este periodo, las operaciones que se realizan con la máquina parada se denominan internas y aquellas que se realizan mientras la máquina produce piezas buenas se denominan externas. Será más fácil recordarlo en términos de la siguiente ecuación, que es tiempo de preparación igual al tiempo de preparación interna más el tiempo de preparación externa. Para hablar sobre el SMED conviene tener claro una serie de conceptos. Primero es el tiempo de cambio. Este es el tiempo desde que se fabrica la última pieza del producto saliente hasta la primera pieza, es decir, la primera pieza totalmente correcta que se produce. Esta indica que el problema ha sido solucionado y que a partir de ese punto se puede iniciar la producción con normalidad. Ahora les voy a hablar de la preparación. Estas son las operaciones necesarias para el cambio de referencia. Toda preparación es desperdicio, ya que no aporta valor para el cliente. La preparación interna son las operaciones de preparación que solo pueden realizarse con máquinas paradas. Y la preparación externa son las operaciones de preparación que pueden realizarse con la máquina en marcha. Ahora les voy a hablar de las características principales del SMED. SMED fue desarrollado por Shigeo Shingo, un ingeniero industrial japonés que tuvo un gran éxito ayudando a las empresas a reducir dramáticamente sus tiempos de cambio. Su trabajo pionero llevó a una reducción documentada en tiempos de cambio promedio del 94%, es decir, de 90 minutos a menos de 5 minutos. En SMED los cambios de herramientas se componen de los pasos realizados, a los cuales se les denomina elementos. Hay dos tipos de elementos. Tenemos el elemento interno, que son los elementos que deben ser completados mientras que el equipo está parado, y los elementos externos, que son los elementos que pueden ser realizados mientras el equipo está en funcionamiento. El proceso SMED se centra en hacer el mayor número posible de elementos externos y la simplificación y racionalización de todos los elementos. Algunas de las ventajas del SMED son la flexibilidad, ya que las empresas pueden adaptar su producción a las necesidades del cliente sin excesos de inventarios, y de igual forma se libera espacios en la planta. La rápida entrega, porque la producción de lotes pequeños se traduce en lead time y en el tiempo de espera del cliente. Otra ventaja es la mejor calidad, debido a que menor almacenamiento de inventario significa menos cantidad de defectos relacionados con el almacenamiento, y SMED también reduce los tiempos, reduce los defectos también al reducir la cantidad de errores en la preparación y aislamiento. Otra ventaja es la alta productividad, debido a que cuando los cambios de referencia se hacen más cortos, la disponibilidad del equipo aumenta y también su productividad. Otra de las desventajas es reducir el tiempo de cambio, incrementar la disponibilidad de máquina, posibilitar la fabricación de lotes pequeños sin encarecer el producto, reducir stocks y facilitar el control de inventario, incrementar el espacio disponible, disminuir los desplazamientos, manipulaciones, etc., reducir el tiempo de respuesta, disminuir obsolescencias, defectuoso en operaciones auxiliares, etc., e incrementar el compromiso de la persona con su trabajo. Fomentar la puesta en común de los conocimientos de los implicados, utilizar la creatividad de las personas. En resumen, flexibilizar el sistema productivo, optimizar los recursos disponibles y mejorar la cultura industrial, es decir, ser más competitivos.
desventajas ocurren cuando las actividades de preparación se prolongan demasiado o el tiempo de preparación varía de una forma considerable. Entonces es factible que se estén dando los siguientes problemas o inconvenientes, como que la terminación de la preparación es incierta o no se ha estandarizado el procedimiento de preparación. También puede ocurrir que el procedimiento no se observe debidamente o los materiales, las herramientas y las plantillas no están dispuestos antes del comienzo de las operaciones de preparación. El objetivo del SMED es disminuir el tiempo empleado en el cambio del utillaje necesario para pasar de producir un tipo de producto a otro con diferentes dimensiones. Siempre que se hace un cambio de serie de producción, se realiza con la máquina parada. Por lo tanto, no se está aportando ningún tipo de valor al producto, sino que el tiempo de espera es puro desperdicio. Es por esto que obteniendo ventajas competitivas se puede minimizar el tiempo de preparación, reducir el tamaño de inventario o maximizar la capacidad y flexibilidad productiva al poder producir, ya que en un tiempo mucho menor se producirían varios modelos en una misma línea de producción, lo cual se traduce no solo en la reducción de costes, sino también en el proceso de ser más ágiles y flexibles a los cambios de demanda. El proceso SMED se divide en 4 etapas. La primera es el estudio de la operación de cambio, ya que lo que no se conoce no se puede mejorar. Es una fase de conocimiento y observación. La segunda es separar las tareas internas y externas, entendiéndose como internas las operaciones que se deben realizar con la máquina parada y externas las que se pueden realizar mientras la máquina está operativa. El tercero es convertir las tareas internas en externas, siendo este punto el más complejo del proceso y el que requiere un análisis profundo por parte del equipo de desarrollo. Todas aquellas tareas que se puede hacer antes de parar la máquina o en paralelo reducirán directamente el tiempo de parada. Y por último, perfeccionar el proceso de tareas. Generalmente, la aplicación de esta metodología va ligada al objetivo de reducir los stocks y de mejorar el lead time. Al disminuir el tiempo necesario para realizar un cambio de modelo, entonces estamos mejorando nuestra capacidad de poder realizar más cambios de modelos y así poder fabricar lotes más pequeños, ir planificando en consecuencia un plazo de entrega y un almacenamiento mucho menor. Pero hay que tener en cuenta que el SMED es algo más que una herramienta para poder optimizar procesos. Y aunque habitualmente ha sido utilizada para reducir el tiempo de cambio de utillaje, también se puede utilizar con algunas pequeñas modificaciones para poder mejorar cualquier operación que se realice en el proceso. En 1969, el padre del SMED, el Dr. Shigeo Shingo, quien fue un ingeniero mecánico japonés distinguido por ser de los líderes en prácticas de manufactura en el sistema de control de producción de Toyota, definió sus fundamentos al conseguir reducir el tiempo de cambio de una prensa de 1000 toneladas de 4 horas a 3 minutos. De ahí surgió lo de menos de 10 minutos. Aunque en la definición de SMED se habla de reducir los tiempos de producción en menos de 10 minutos, esto no siempre es posible. Para la realización del SMED se deben seguir los siguientes 7 pasos. El primer paso es la preparación previa. Esta etapa consta de 2 partes. La primera es investigar. Aquí se busca conocer el producto, la operación, la máquina, la distribución en planta y las instrucciones de la preparación existente. Además que también se pide la obtención de los datos históricos de los tiempos de preparación. Cabe aclarar que estos datos serán útiles si la situación en la que se tomaron es comparable a la de la partida. Y la segunda parte es crear un equipo. Se trata de constituir aquí un equipo, darle la formación necesaria sobre los fundamentos del SMED y darle asimismo los medios necesarios para poder realizarlo. Este equipo debe estar constituido por personas con experiencia en la preparación, con capacidad para hacer modificaciones técnicas y modificaciones organizativas. En el segundo paso tenemos que hay que analizar la actividad sobre lo que se va a centrar el taller SMED.
Aquí se trata de filmar a detalle todas y cada una de las actividades que se realizan durante el proceso de cambio de referencia. En el caso de que se intervenga en él varias veces, todas deberán ser grabadas. El inicio de la grabación debe darse tras el fin de fabricación de la última pieza de la referencia saliente y el final de la grabación se dará con el inicio de la fabricación de la primera pieza OK. Si la máquina no logra extraer una pieza OK, se considera que se sigue dentro de la preparación y en estos casos la comprobación de la calidad de la primera pieza fabricada puede ser considerada como la última operación de la preparación. Cabe aclarar que una vez realizadas las grabaciones y ya en una sala, el equipo del taller SMED usará las grabaciones para poder detallar todas y cada una de las actividades de las que consta el proceso, indicando a su vez su duración. De esta forma podrá obtener el tiempo del ciclo estándar del proceso. Como tercer paso tenemos separar lo interno de lo externo. En este paso, todos los miembros del equipo van repasando todas y cada una de las anteriores actividades, de tal manera que puedan identificar aquellas que pueden ser externas. En este punto es conveniente recordar lo que se indicó en los dos pasos anteriores. Cabe recalcar que una actividad externa es aquella que se puede realizar con la máquina en marcha, por lo tanto su tiempo de ejecución no afecta el tiempo de ciclo total del proceso. De ahí viene la importancia de lograr convertir cuanto más actividades se puedan del proceso de cambio de referencia en externas. El cuarto paso es organizar las actividades externas. Como las actividades externas se pueden hacer con la máquina en marcha, en esta etapa el equipo debe hacer un ejercicio de planificación con el objetivo de que todas las actividades externas estén preparadas en el momento en que se vaya a comenzar el proceso de cambio de referencia. El resultado de esta etapa suele ser una checklist a realizar en la zona donde se está haciendo el taller SMED. Algunas de las consideraciones que suele recoger esta lista son: ¿qué preparaciones necesitan ser hechas de antemano? ¿Qué herramientas y piezas necesitan estar a mano de los operarios que hacen el cambio? ¿Dónde deben colocarse las herramientas y piezas? ¿Están las herramientas y piezas en buenas condiciones? ¿Dónde deben colocarse el elemento después de desmontarse? ¿Cómo serán transportadas las piezas y herramientas? En el quinto paso tenemos que se debe convertir lo interno en externo. Para cada una de las actividades que se han decidido convertir en externas, el equipo debe definir el plan de acción a seguir para poder lograr esa conversión. De esta forma, para cada actividad se debe indicar qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo debe tenerlo terminado. El sexto paso es reducir los tiempos de las actividades internas. En esta fase, el equipo debe de plantearse ideas de mejora para poder reducir los tiempos de ejecución de las actividades internas. Una vez que se ha definido una idea de mejora y esta ha sido aceptada por todos, el equipo debe definir el plan de acción, el cual se va a seguir para poder implementar esa idea de mejora. Nuevamente repito, qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo debe tenerlo terminado. Y el séptimo y último paso es realizar el seguimiento. Una vez terminado el taller SMED por primera vez, es vital realizar el seguimiento para ver si el nuevo estándar definido sufre alguna desviación y en caso de que así sea, poder tomar las acciones correctas. De esta forma, el seguimiento que se suele hacer se apoya en dos soportes. El primero es registrar todas las incidencias que se han dado durante la semana sobre la checklist que se puede hacer. Y segundo, registrar todos los tiempos de cambio que se puedan dar durante la semana para luego en una gráfica representar los valores máximos, mínimos y medios de cada semana que tenga. La evolución de estos datos desvela las desviaciones. En la aplicación del SMED, esta técnica permite disminuir el tiempo que se pierde en las máquinas e instalaciones debido al cambio de utilaje necesario para pasar de producir un tipo de producto a otro. Algunos de los beneficios que aporta esta herramienta son: 1. Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo. 2. Reducir el tamaño del inventario. 3. Reducir el tamaño de los lotes de producción. Y 4. Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o en la misma línea de producción. Herramientas a utilizar en SMED.
El secreto no está en las herramientas, sino en la manera en que estas son utilizadas e interrelacionadas entre sí a los efectos de lograr los resultados. Además, son necesarias tanto disponer de aptitud y actitud para realizar la tarea. Aparte de disciplina, se debe tener capacidad de observación, análisis, creatividad y voluntad de cambio. Entre estas herramientas tenemos la utilización del cronómetro, que nos sirve para medir el tiempo en sus fracciones más pequeñas. La gráfica de Gantt nos sirve para la planificación y el control de una serie de actividades descritas para un periodo determinado. El cursograma o fluxograma es una gráfica que nos muestra el flujo y el número de operaciones secuenciales de un proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio. La planilla de relevamiento es una encuesta o un formulario de liberación de la carga de trabajo de un proceso. Y la planilla de análisis y mejora es una encuesta o formulario de eventos en un proceso para el análisis y mejora del mismo. El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica en la cual se representa la frecuencia para un conjunto de causas ordenadas desde la más significativa hasta la menos significativa. Camino crítico. Es una secuencia de actividades conectadas que conduce del principio del proyecto al final del mismo, por lo que aquel camino que requiere el mayor trabajo, es decir, el camino más largo dentro de la red, viene siendo la ruta crítica o el camino crítico de la red del proyecto. Control estadístico de procesos. Es un conjunto de herramientas estadísticas que permiten recopilar, estudiar y analizar la información de procesos repetitivos para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los mismos. Histogramas. Es una representación gráfica de una variable frente a otra en forma de barras, donde la altura o el eje vertical es proporcional a los valores producidos y la anchura o eje horizontal a los intervalos o valores de la clasificación. Medias, modas, mediana. Son las medidas de tendencia central más usuales. La media aritmética es el valor medio, la mediana el valor central y la moda es el valor más frecuente. Diagrama de Ishikawa. Técnicas de análisis de causa y efectos para la solución de problemas. Relaciona un efecto con las posibles causas que lo provocan. Análisis inverso. Metodología o herramientas de gestión que, partiendo del resultado u objetivo al cual se quiere llegar, procede a analizar cuáles son los factores o causas de las cuales depende dicho resultado. Diagramas del proceso de operación. Diagramas que emplean símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. Benchmarking se define como el proceso continuo de mejora de productos, servicios y métodos con respecto al competidor más fuerte o aquellas compañías consideradas líderes. Como bien lo dijeron mis compañeras, el SMET ayuda a reducir el tiempo de producción. Entonces, a continuación, con diferentes ejemplos y casos prácticos, les estaremos hablando de cómo las empresas utilizan este sistema para poder ser mucho más eficientes. Iniciando con los ejemplos de aplicación, nos encontramos con la empresa Toyota. Primero entremos en contexto. Alrededor de los años 50, las principales organizaciones del sector automotriz producían vehículos en enormes cantidades. Sin embargo, Toyota todavía fabricaba unos pocos miles de vehículos al año con las limitaciones económicas sufridas tras la Segunda Guerra Mundial. La infraestructura y equipos productivos como las prensas necesarias para la estampación de numerosas piezas eran limitados. Por ello, era necesario cambiar con frecuencia los utillajes utilizando las mismas prensas para la fabricación de cada una de las piezas necesarias. Entonces, gracias a estos cambios, a diferencia de lo que hoy podemos observar sin dificultad en la industria, tenían una duración de
entre 2 y 8 horas para fabricar un auto. Entonces, esto suponían pérdidas productivas inasumibles y sugiriendo el aumento de los lotes de producción para paliar en la medida de lo posible tales tiempos perdidos. Para solventar este problema, Toyota siguió las bases de Toyota Production System, JIDOKA y Justo a Tiempo o Just in Time, y trabajó en la reducción de estos tiempos siguiendo un enfoque lean fundamentado en la reducción de los lotes y el stock. A través del programa de capacitación Training Within Industry, desarrollaron un método estructurado basado en eliminar, combinar, reorganizar y simplificar las tareas que componían estos cambios. ¿Cómo se ve implementado el SMED en Toyota? Poco a poco lograron reducir los tiempos, llegando a alcanzar cambios de menos de 10 minutos alrededor de los años 70, donde las organizaciones occidentales seguían midiendo sus cambios en horas. Fue un cambio abismal y esto permitió a Toyota realizar muchos más cambios de referencia en el mismo espacio de tiempo que su competencia, facilitando el just in time, logrando un flujo más continuo y permitiendo la reducción de stocks, logrando así una flexibilidad frente a la demanda incomparable frente a su competencia. En años venideros y tras observar los buenos resultados de las empresas japonesas, los fabricantes occidentales comenzaron a mostrar interés en sus métodos, lo que impulsó una corriente de conocimiento, asesoría y consultoría que reacuñó algunas de estas metodologías, surgiendo el término SMED que hoy en día conocemos para dar nombre a esta metodología. Tiempo alcanzadas al implantar el sistema SMED en el proceso de impresión flexográfica de la empresa Expoplast. Entonces, antes de las mejoras, un empleado tardaba 5 horas con 19 minutos para realizar un cambio de trabajo. Después de las mejoras que se implementaron en el sistema, 2 trabajadores tardan 1 hora con 26 minutos, con lo que por cada cambio de trabajo efectuado se ganan 3 horas con 53 minutos por máquina en proceso, lo cual representa en porcentaje 144 de incremento en la producción, traducido en 605,3 kilogramos de material impreso, conociendo que la máquina flexográfica imprime a razón de 156 kilogramos por hora. También se logró el desarrollo de las actividades en paralelo, pues este mejoró los tiempos de preparación al contar con 2 operarios, uno a cada lado de la máquina. Estos ya no tienen que moverse de un lado a otro, lo cual disminuye la fatiga y eleva la productividad. Igualmente, al permitir la disminución del tamaño de los lotes y por tanto del tiempo de fabricación, se posibilitó reducciones importantes del nivel de inventarios, a la vez que se otorgó mayor flexibilidad a la empresa para adaptar la producción a las fluctuaciones y modificaciones de la demanda. El costo total utilizado para la implantación del sistema SMED en el área seleccionada fue de El costo total utilizado para la implantación del sistema SMED en el área seleccionada fue de $918, inversión que generó ingresos a la empresa con utilidades promedio de $1,210 por cambio de trabajo. La aplicación de este sistema a la empresa ecuatoriana Expoplast fue realizado por el ingeniero industrial Freddy Sayago y el ingeniero mecánico Jorge Abad. En nuestro siguiente ejemplo de aplicación del sistema SMED encontramos la Fórmula 1. En este caso, en la Fórmula 1 se aplican los pit stop. En 2012, el récord de pit stop lo tenía McLaren Racing con 2.31 segundos. Se oyeron muchos comentarios que indicaban que sería prácticamente imposible bajar de este tiempo. Esas predicciones no duraron mucho y un año más tarde, Red Bull lo rebajó nada menos que un 21%, consiguiendo cambiar las 4 ruedas de su coche en 2,05 segundos. 7 meses más tarde, Ferrari lo redujo hasta 1,95 segundos, bajando por primera vez de los 2 segundos. En respuesta a ese tiempo, el equipo de Red Bull tan solo tardó un mes en volver a hacerlo todavía mejor
y cambió las 4 ruedas en 1,23 segundos. Todo esto mediante la utilización del SMED como herramienta fundamental en el proceso. Y esto ha sido todo por nuestra presentación. Esperamos que hayan entendido, que la hayan disfrutado y quedamos atentos a cualquier tipo de duda. Muchísimas gracias.